un tren corriendo por la noche, el ruido de las ruedas, el zumbido de los secretos susurrados, y el aire pesado y lleno de tensión, pero en un compartimento, un juego mortal se está desarrollando, un juego del que nadie a bordo sabe que forma parte, excepto una mente brillante. Sigmitía poda como una cuchilla, que se acerca, paso a paso, a la verdad, pero también, un asesino, que no se detendrá ante nada, para proteger su oscuridad, una burbuja de misterio. La pregunta es, ¿quién será el último en pie? La última parada del tren de la línea Orient brillaba intensamente bajo el sol de la mañana temprana, lanzando largas sombras sobre la gran estación de Estambul. La estación vibraba con la energía de los pasajeros que llegaban y partían. Los porteros gritaban instrucciones, y el silbido agudo del vapor del motor se mezclaba con el murmullo lejano de la ciudad. Los elegantes vagones verdes del tren, fulidos a la perfección, contrastaban con la plataforma adoquinada, prometiendo un escape a un mundo de refinamiento y elegancia. Agatha Marpel, una mujer de estatura modesta pero intelecto penetrante, permanecía en silencio entre la bulliciosa multitud. Sus ojos agudos escaneaban la escena con tranquila curiosidad. Vestida con un traje de viaje elegante pero discreto, llevaba solo una pequeña bolsa de cuero, modesta sí, pero innegablemente bien diseñada. Su contenido, conocido solo por ella, el aire a su alrededor, estaba cargado de anticipación, la sensación de que algo estaba por suceder, aunque aún no supiera qué, la envolvía con fuerza. La estación era una cacofonía de voces, el sonido de las personas apresuradas, el murmullo de las ruedas de las maletas y los llamados agudos de los asistentes. Cuando sonó la campana final, y el tren comenzó a alejarse lentamente, la ciudad de Estambul se desdibujaba, desvaneciéndose en la distancia mientras la línea Orient avanzaba hacia su destino. Pero Agatha, ella estaba al borde de algo mucho más importante. Su tranquila contemplación estaba teñida por una certeza silenciosa. Algo no andaba bien. Al abordar, Agatha fue recibida por un mayordomo uniformado que la guió por los estrechos pasillos del tren. El interior era una maravilla del viejo mundo. Paneles de madera lujosa decoraban las paredes, con delicados detalles de latón. Las alfombras mullidas amortiguaban sus pasos, y el aire estaba perfumado con una mezcla exquisita de café fresco y cuero antiguo. El compartimento de Agatha, aunque pequeño, estaba decorado con esmero. Cortinas de terciopelo enmarcaban la ventana, y un jarrón de flores frescas adornaba delicadamente la mesa. Se acomodó en su asiento, observando con atención a los demás pasajeros que pasaban. Cada uno parecía llevar una historia. Sus rostros, grabados con relatos silenciosos, esperaban ser descubiertos. Una mujer joven, con la mirada nerviosa y errante, sujetaba un libro con fuerza, como si fuera su única salvación. Un caballero mayor, con rasgos marcados por la edad y la sabiduría, miraba su reloj de bolsillo con impaciencia, y una pareja glamorosa, adornada con joyas y ropa fina, susurraba en francés con una intimidad que solo los amantes conocen. Agatha, que se hacía pasar por historiadora, estaba decidida a desentrañar las historias ocultas tras esos rostros. A medida que el tren avanzaba por el campo, el mundo exterior se transformaba en un borrón de cúpulas doradas y calles bulliciosas, pero dentro del tren, el verdadero drama apenas comenzaba a desplegarse. El vagón restaurante de la línea Oriente era un espectáculo de opulencia. Candelabros de cristal lanzaban una luz cálida y dorada sobre las mesas de caoba pulida, cada una impecablemente dispuesta con fina porcelana y cubiertos relucientes. La atmósfera era silenciosa pero cargada de anticipación, mientras los pasajeros cenaban con refinamiento bajo la atenta mirada de los camareros uniformados que se desplazaban con elegante precisión. Agatha,
sentada cerca del centro del vagón, observaba todo con tranquila intensidad. Su presencia discreta le permitía captar cada detalle, cada gesto, cada palabra susurrada, cada sutil cambio en el lenguaje corporal. Su atención se posó sobre el doctor Pera Harrington, un hombre alto, de voz imponente que parecía dominar el aire a su alrededor. Sentado a la cabeza de la mesa, cautivaba a su audiencia con historias de su última expedición a los desiertos de Egipto. Su bigote blanco se estremecía de emoción al hablar de un artefacto, una reliquia sin igual. Su manufactura sugería que precedía toda historia conocida. Un murmullo recorrió la sala. Algunos rostros reflejaban asombro y curiosidad, otros, escepticismo. No todos estaban cautivados. La doctora Evelyn Montigue, una mujer de unos 30 años, con rasgos agudos y una mirada aún más filosa, golpeó su tenedor contra el plato con visible molestia. A su lado, Sir Julian Blake, un hombre robusto, con una sonrisa fácil que nunca llegaba a sus ojos, observaba a Harrington con una tensión sutil, casi imperceptible. Supongo que ha traído esa maravilla con usted, doctor Harrington, preguntó Sir Julian, su voz ligera, pero con un trasfondo oscuro, algo tácito. El pecho de Harrington se hinchó de orgullo, su voz se alzó dramáticamente. Por supuesto, Sir Julian, no soñaría con dejar un tesoro así sin protección. Pero debo advertirles a todos, añadió bajando la voz, lanzando una mirada furtiva alrededor de la mesa. Este artefacto tiene una historia, una de desgracia. Algunos incluso dicen que está maldito. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una risa incómoda recorrió el vagón. Madame Dubos, una mujer llamativa, cubierta de joyas costosas, se inclinó hacia adelante, los ojos brillantes de emoción. Maldito, dice, qué deliciosamente siniestro, comentó, con una emoción en la voz que provocó un escalofrío general. Agatha, siempre atenta, notó el leve parpadeo de inquietud en el rostro de la doctora Montigue. Sus ojos se entrecerraron muy ligeramente, como si esa historia no le fuera del todo nueva. Pero fue la mirada de Sir Julian la que más intrigó a Agatha, una mezcla de escepticismo y algo más profundo, algo oscuro. Mientras la conversación continuaba, la mente de Agatha trabajaba velozmente. Su instinto de historiadora le decía que aquel artefacto ocultaba secretos que nadie estaba dispuesto a revelar, y con ese presentimiento, se preparó para lo que estaba por venir, porque estaba segura, este tren, con toda su elegancia y opulencia, estaba a punto de convertirse en el escenario de una historia mucho más intrincada, mucho más peligrosa de lo que cualquiera a bordo podría imaginar. Superstición, nada más intervino la doctora Montigue, con firmeza. Su voz cortó la tensión del ambiente como un bisturí afilado. La ciencia se basa en hechos, no en cuentos de hadas. Pero Harrington, sus ojos brillaban con una certeza tácita. No se inmutó. Historia, comenzó, su voz se elevó con fervor dramático. Está plagada de maldiciones, doctora Montigue, al igual que está plagada de codicia, traición y asesinato. Sus palabras colgaban en el aire, pesadas e insistentes, asentándose como una sombra que se negaba a disiparse. La habitación cayó en un silencio incómodo. El peso de su declaración presionaba a los invitados reunidos. Agatha, siempre la observadora, bebió su té, su mente ya tejía la compleja red de relaciones y motivos a su alrededor. Las rivalidades profesionales, las viejas alianzas, susurraban rumores de un artefacto maldito. Había subido a bordo del Orient Express, buscando descubrir secretos del pasado, pero estaba claro que lo que descubriría sería mucho más peligroso que cualquier reliquia histórica. A medida que se reanudaba la conversación, la tensión se demoraba,
gruesa y palpable. Los ojos afilados de Agatha barrieron la habitación, señalando los sutiles parpadeos de resentimiento en los ojos de la doctora Montague, la inclinación calculadora de la cabeza de Sir Julian Blake, y el entusiasmo apenas contenido que danzaba en el rostro del doctor Harrington. El artefacto podía haber sido el punto focal de su discusión, pero eran los jugadores que lo rodeaban los que realmente intrigaban a Agatha. Cada persona sostenía una pieza del rompecabezas, y a medida que el tren avanzaba, también lo hacía el misterio desplegado, capa por capa. El ruido rítmico de las ruedas del tren parecía reflejar el tic-tac de un reloj invisible. Cada giro los acercaba más a algo imprevisto. Cuando el tren hubo atravesado las colinas del campo turco, Agatha ya había decidido que este viaje no era simplemente sobre la historia, sino un viaje al interior de los corazones de las personas a bordo. La cena demostró ser tan esclarecedora como había esperado. El doctor Harrington, sentado en el otro extremo del vagón, sostenía la atención de todos. Su voz en auge provocaba risas y murmullos de interés entre su entusiasta audiencia. Este artefacto, dijo, alzando su copa de vino para enfatizar, no solo es genuino, sino incomparable en su importancia. La artesanía, el detalle, solo podrían haber sido obra de una civilización mucho más antigua de lo que nos atrevemos a imaginar. Madame Dubos, sentada cerca, inclinó ligeramente la cabeza, sus labios rojos se curvaron en una sonrisa que era a la vez amable y afilada. «¿De veras, doctor Harrington?», respondió ella, su voz teñida de escepticismo, aunque sutil. «Y sin embargo, no puedo evitar preguntarme, ¿dónde fue exactamente descubierto este hallazgo extraordinario? Suena casi demasiado bueno para ser verdad». Por un momento, la habitación quedó en silencio. La tensión era palpable, el aire lleno de pensamientos tácitos. La sonrisa de Harrington vaciló apenas por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente, levantando la barbilla con un aire desafiante. «La ubicación del hallazgo debe permanecer sin revelar por ahora, Madame Dubos», dijo, su tono ahora más frío, más reservado. «El mundo académico está plagado de oportunistas, como estoy seguro, usted bien entiende». Madame Dubos se recostó en su asiento. Su mirada era firme, casi depredadora. «Por supuesto», respondió ella. Su tono goteaba de cortesía melosa, aunque sus ojos traicionaban una creciente curiosidad imposible de ocultar. «Pero me imagino que tal artefacto atraería a muchas mentes ansiosas, ¿no cree?». Sus palabras flotaban en el aire. Las implicaciones tácitas eran tan densas como el silencio que las rodeaba. Los ojos de Agatha parpadearon entre los dos, sintiendo las corrientes de tensión subyacentes, una tensión que no tenía nada que ver con el artefacto en sí. Aquel pedazo de historia en el centro de su discusión no era más que un catalizador, encendiendo un fuego que ya ardía en los corazones de quienes estaban alrededor de la mesa. La conversación cambió nuevamente, pero la mente de Agatha ya no se centraba únicamente en las palabras. Su atención estaba en los gestos sutiles, las alianzas tácitas, y los pequeños parpadeos de emoción que revelaban mucho más de lo que nadie imaginaba. Aquí había algo mucho más oscuro, algo que ninguno de estos pasajeros estaba listo para reconocer. El artefacto no era simplemente un objeto, era un símbolo, un desencadenante, y Agatha estaba segura de que no pasaría mucho tiempo antes de que los misterios de este tren comenzaran a revelarse de formas que nadie podría haber anticipado. La última parada en la línea Oriente apenas comenzaba, pero Agatha sabía con una certeza escalofriante que nada volvería a ser igual. «Complicaciones, ninguna que deba preocuparnos», respondió el doctor Harrington con un ademán casual, aunque su voz
llevaba un rastro de algo más oscuro bajo la superficie pulida. No hay preguntas sobre su procedencia. Tal vez, en este punto, solo la maravilla innegable del hallazgo. Cuando sus palabras colgaron en el aire, un cambio sutil pasó por el vagón comedor. La doctora Evelyn Montigue, sentada a su lado, se desplazó incómoda. Sus dedos se apretaron brevemente alrededor del tallo de su copa de agua. Sus nudillos se pusieron blancos. Un gesto fugaz, pero elocuente. Recuperó rápidamente la compostura, mirando a Harrington con una sonrisa cuidadosamente practicada. Agatha notó el cambio. Lo registró con la precisión tranquila que la convertía, sin duda, en la persona más peligrosa de la habitación. Sir Julian Blake, sentado frente a ellos, se recostó en su silla. Sus ojos brillaban con gran interés, aunque su rostro no revelaba nada. Su postura permanecía relajada, pero su mirada sugería que esperaba algo más. Harrington, aparentemente ajeno a la tensión que comenzaba a infiltrarse en la habitación, soltó una risa sonora. Su voz en auge rompía el silencio. La única complicación, madame, dijo recorriendo con la mirada la mesa, es la capacidad del artefacto para inspirar asombro, y tal vez, un toque de envidia. Sus ojos se posaron por un momento más en Montague y Blake. Era una mirada afilada, cargada de intención, una insinuación clara de que había corrientes más profundas en juego. Pero otra vez, añadió con una sonrisa astuta, los celos siempre han sido la sombra de la grandeza. ¿No cree usted, Madame Dubos, que había estado en silencio hasta entonces? Se inclinó hacia adelante. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa, elegante y depredadora. ¡Qué fascinante!, dijo suavemente, su voz dulcemente fingida. Y es cierto, doctor Harrington, que se dice que esta reliquia está maldita. La palabra maldición flotó en el aire, persistente como un eco, y un escalofrío colectivo pareció recorrer a los invitados reunidos. Agatha observó cómo un destello de irritación cruzaba el rostro de Harrington, aunque desapareció antes de que alguien pudiera notarlo. La maldición, Harrington rió por lo bajo, desestimando la idea con un gesto de la mano. Simple superstición, se lo aseguro. Una reliquia de esta magnitud, una que inspire tanta admiración, inevitablemente provocará cuentos salvajes. Es el sello distintivo de la imaginación humana, dijo, su tono burlón, apenas, pero Dubos, que nunca dejaba pasar una provocación, se recostó en su silla, jugando distraídamente con su copa de vino, mientras su mirada se desplazaba lentamente hacia Montague. Superstición, sí, y sin embargo continuó, su voz cayendo a un tono más conspirador, la superstición a menudo comienza con un grano de verdad. No, los ojos afilados de Agatha se movieron hacia Montague, que ahora había comenzado a tocarse los labios con una servilleta, sus movimientos rígidos y deliberados. Sir Julian, por su parte, parecía reprimir una sonrisa, aunque la diversión en sus ojos era inconfundible. Las corrientes subterráneas de tensión se volvían más gruesas con cada palabra, y Agatha podía sentir que las piezas del rompecabezas caían lentamente en su lugar. Fue en ese momento cuando Harrington, tal vez sintiendo el delicado equilibrio de la habitación, se retiró una vez más. «Basta de esta charla de maldiciones», declaró, su voz alzándose con una alegría forzada. «Hagamos un brindis, no a la superstición, sino a los triunfos del descubrimiento humano, y al espíritu indomable de la exploración». Las copas de cristal tintinearon alrededor de la mesa, y por un breve momento, la habitación pareció relajarse, como si el brindis hubiera sofocado con éxito la creciente tensión. Agatha, sin embargo, permaneció vigilante. Mientras sorbía su vino, su mente continuaba armando los fragmentos de conversación que había observado. El tono desafiante de Madame Dubos,
la agitación apenas contenida del doctor Montague, y la diversión distante de Sir Julian Blake. Cada palabra, cada mirada, cada gesto cuidadosamente elegido, hablaba de historias aún no reveladas, de motivaciones, mucho más complejas de lo que cualquiera de ellos estaba dispuesto a admitir. El tren continuó, sus ruedas rechinando constantemente, mientras la noche afuera se profundizaba en una negrura de tinta. Sin embargo, dentro del coche comedor, las sombras de la codicia, la envidia y la ambición se alzaban tan oscuramente como la noche exterior. Agatha Marple, siempre la observadora vigilante, sabía que esas sombras solo se intensificarían a medida que el viaje continuara. La última parada en la línea del Orient Express estaba lejos de llegar, y mientras la conversación giraba a su alrededor, la mente de Agatha trabajaba incansablemente para conectar los hilos. Cada persona tenía algo que ocultar, y era solo cuestión de tiempo antes de que el peso de sus secretos colisionara, desentrañando la frágil red de cortesía que todos habían tejido cuidadosamente. El verdadero viaje aún no había comenzado, y Agatha estaba más segura que nunca de que este tren la conduciría hacia revelaciones que nadie podría prever. El coche comedor, bañado en el suave resplandor de los candelabros de cristal, zumbaba con el sonido de las copas y la conversación pulida, un testimonio de la legendaria reputación del Orient Express. En el centro de todo, el doctor Percival Harrington presidía su mesa con un aire de indulgencia, su voz en auge deleitando a sus compañeros con grandes relatos de tesoros antiguos y triunfos arqueológicos. Su risa, fuerte e infecciosa, se esparcía por la sala, atrayendo la atención de todos. «Te lo aseguro», declaró, su bigote retorciéndose con diversión. «La excavación fue traicionera, pero uno no desentierra los secretos de la historia si juega a lo seguro». Al levantar su copa para enfatizar su afirmación, su expresión vaciló de repente, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una confusión que cruzó su rostro mientras parpadeaba con rapidez, el rostro sonrojado de carmesí. Una tos violenta sacudió su cuerpo, interrumpiendo sus palabras, y la habitación cayó en un silencio atónito. Los ojos afilados de Agatha observaron con precisión calculadora cuando Harrington se llevó la mano al pecho. Su respiración se volvió errática. Sus movimientos, una vez animados, ahora eran frenéticos, sus dedos arañaban desesperadamente el mantel. La escena se desplegaba con una claridad escalofriante, su cuerpo convulsionó incontrolablemente antes de desplomarse con un ruido sordo, enviando copas y platos al suelo. Un grito ahogado atravesó el aire mientras los pasajeros se levantaban de sus asientos en un frenesí, el sonido de sillas arrastrándose llenaba la atmósfera tensa. Agatha, sin embargo, permaneció inmóvil. Su mirada nunca se apartó del cuerpo caído en el centro de la mesa. Su expresión era inescrutable, pero su mente se aceleraba. El conductor del tren se apresuró al coche, seguido de cerca por un administrador, y el médico a bordo, un hombre compuesto, de cabello plateado. El doctor se arrodilló junto a Harrington. Sus dedos se movían con eficiencia para comprobar signos de vida. Tras un momento tenso y angustiante, se incorporó, su expresión sombría. «Está muerto», confirmó, y el coche comedor estalló en el caos. Mientras el pánico y el miedo se apoderaban de los pasajeros, Agatha permanecía serena, separada del tumulto. Sus ojos recorrían la sala con precisión. No era la muerte de Harrington lo que la intrigaba, sino las reacciones de quienes lo rodeaban. La doctora Evelyn Montague se había quedado helada, sus manos aferradas a la parte posterior de su silla, su rostro, polido pero compuesto. Madame Dubos, siempre la imagen de la elegancia, colocó una mano delicadamente sobre su boca. Sus ojos abiertos traicionaban un shock genuino.
Sir Julian Blake, por el contrario, parecía menos angustiado, más calculador. Sus ojos recorrían la habitación con una intensidad peculiar, como si buscaran algo o a alguien. El director, con voz firme pero serena, intentó calmar a la multitud. Por favor, todos, regresen a sus asientos, lo resolveremos a su debido tiempo. Su autoridad no fue suficiente para sofocar la creciente inquietud. Cuando el caos amainó, un administrador se acercó al director y susurró algo con urgencia. El rostro del hombre se endureció, se dirigió nuevamente a los pasajeros. Damas y caballeros, debo pedirles paciencia. Una búsqueda en la cabina del Dr. Harrington ha revelado que falta un artefacto pequeño, pero de gran valor. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El aire estaba cargado de tensión. Madame Dubos fue la primera en hablar, su voz aguda y llena de sospecha. ¿Robado?, preguntó, sus ojos entornados. Seguramente no. La respuesta del director fue breve, pero firme. Lamento decir que, así parece, el artefacto tenía una importancia histórica significativa. La mente de Agatha se aceleró. Observaba la onda de inquietud que se extendía entre los pasajeros. El artefacto perdido, sumado a la repentina muerte de Harrington, arrojaba una sombra ominosa sobre el tren. El aire se volvía más denso con cada segundo, y Agatha sabía que esto era apenas el principio. A medida que el tren se precipitaba en la oscuridad, el ritmo de las ruedas parecía reflejar los latidos tensos que recorrían el comedor. Agatha Marple, siempre compuesta, permanecía en su mesa. Su mente ya había comenzado a trazar los primeros hilos de un enigma complejo. Sus ojos afilados recorrían a los pasajeros, cambios sutiles en la postura, respiraciones contenidas, miradas fugaces. Cada gesto contaba una historia. La voz del conductor rompió el silencio incómodo. Damas y caballeros, anunció, con tono sereno y ensayado, debo informarles que las puertas de las cabinas estaban cerradas durante el servicio de la cena, como es nuestra política, para garantizar la seguridad de los pasajeros, mientras el personal prepara las comidas. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Sir Julian Blake, escéptico, alzó una ceja. ¿Cabinas cerradas?, preguntó, su voz cargada de ironía. Parece una precaución excesiva. El director respondió sin inmutarse. Es la política del tren. Esto significa que nadie podría haber entrado o salido del compartimento del Dr. Harrington durante la comida. Pero falta el artefacto, dijo el director con gravedad. Madame Dubois, con su comportamiento siempre elegante, señaló rápidamente, su voz llena de incredulidad. ¿Cómo explicas eso? La voz de Agatha, fresca pero penetrante, atravesó el murmullo creciente. La implicación es clara, señora. Si las puertas estaban bloqueadas, el robo, y posiblemente el asesinato, debe haber sido cometido por alguien sentado aquí, en esta misma habitación. Un silencio espeso envolvió el coche comedor. Los ojos se lanzaron nerviosamente. Los rostros, pálidos, se enfrentaban unos a otros, mientras los pasajeros intercambiaban miradas furtivas. Cada persona era consciente del peso de la sospecha que colgaba en el aire. Agatha, con su expresión tranquila e ilegible, miró brevemente hacia el cuerpo del Dr. Harrington, que yacía inmóvil bajo un mantel lanzado apresuradamente. Sus ojos escanearon la habitación nuevamente, notando cada minúsculo movimiento, y a la contracción de una mano, el desvío repentino de una mirada. La tensión era palpable, engrosándose como la niebla afuera. El tren se balanceó suavemente, pero aquello hizo poco por sofocar el miedo que ya echaba raíces profundas en los corazones de los presentes. Agatha Marple permanecía sentada, inquebrantable. Su mente trabajaba a la velocidad del rayo. Sabía que la verdad
no yacía únicamente en los detalles de la muerte del Dr. Harrington, sino en la red de motivos humanos ocultos justo bajo la superficie. Su mirada se trasladó al coche salón, un santuario de calma en medio de la creciente tormenta. Las ricas paredes de caoba y el suave brillo de las lámparas antiguas creaban una atmósfera de sofisticación tranquila, en marcado contraste con la inquietud del resto del tren. Agatha se sentó discretamente cerca de una ventana, donde el débil ritmo del movimiento del tren era el único sonido que rompía el silencio. Mientras tejía distraídamente, sus pensamientos se arremolinaban. La verdad estaba ahí afuera, esperando ser descubierta, escondida entre capas de engaño y secretos cuidadosamente guardados. Su primera parada fue la doctora Evelyn Montigue, quien se encontraba en una esquina lejana. Sus rasgos agudos no traicionaban emoción mientras hojeaba un libro. Agatha se acercó, su presencia suave pero dominante. «Un negocio tan terrible», dijo Agatha, su voz baja y reflexiva. «Espero no molestarte, debes estar bastante conmocionada». Montigue levantó la vista. Su expresión parpadeó brevemente con sorpresa antes de componerse. «En absoluto», respondió con frialdad, su voz afilada. «Es desafortunado, pero el Dr. Harrington no era exactamente un hombre que inspirara mucha calidez». La ceja de Agatha se arqueó, fingiendo sorpresa. «Oh, había pensado que ustedes eran colegas». «Lo éramos», replicó Montigue, cortante, «pero ese término implica un nivel de respeto que era muy ausente». El Dr. Harrington tenía la costumbre de apropiarse del trabajo de los demás y presentarlo como propio. Eso le valió más enemigos de los que me interesa contar. Las agujas de tejer de Agatha hicieron clic rítmicamente mientras procesaba la información. «Enemigos, de hecho», y murmuró, casi en un susurro, «confío en que tu propio trabajo no haya sufrido demasiado bajo su sombra». Los labios de Montigue se endurecieron, pero no respondió. El silencio entre ellas hablaba volúmenes. La tensión tácita espolvoreaba el aire. Había mucho más en esta red enredada de relaciones de lo que Montigue estaba dispuesta a revelar. Agatha se recostó, su mente corriendo a través de las posibilidades. Cada interacción, cada leve mirada, cada palabra cuidadosamente escogida tenía más peso del que parecía. El asesinato del Dr. Harrington no era fruto del azar, fue deliberado y calculado. Y el artefacto perdido, esa era la clave para desentrañar todo. La mente de Agatha era un torbellino de deducciones mientras observaba a los pasajeros a su alrededor. El peso del misterio que se desarrollaba se cernía sobre ella, aunque lo disimulaba con naturalidad. No se le había escapado la tensión entre la rígida compostura del Dr. Montigue y su desdén mal disimulado hacia Harrington. «Espero que tu trabajo no haya sufrido demasiado bajo su sombra», había dicho Agatha con gentileza, pero con firme intención. El silencio de Montigue había dicho más que cualquier confesión. Con esa pieza del rompecabezas en su lugar, Agatha dirigió su atención a Sir Julian Blake. Estaba sentado en el bar, su personalidad usualmente afable reemplazada por una máscara sombría. Giraba un vaso de brandy entre las manos, perdido en sus pensamientos. Agatha se deslizó a su lado, su presencia casi imperceptible. «Bastante tragedia», dijo suavemente, con un tono delicado. «El Dr. Harrington debía de ser un hombre difícil para trabajar». Blake soltó una risa sin humor. «Eso lo dice suavemente, señorita Marple», respondió, con desdén en la voz. «Harrington era un genio, sí, pero con la perspicacia financiera de un niño, siempre prometiendo más de lo que podía cumplir, siempre mordiendo más de lo que podía masticar. Es un milagro que haya durado tanto». La mirada de Agatha no vaciló. «Ah, fue usted su patrocinador financiero». La sonrisa de Blake se torció, culpable como acusado.
aunque supongo que fue más bien rescatarlo una y otra vez. Harrington estaba profundamente endeudado. Muy profundamente. Qué desafortunado, murmuró Agatha, mientras su mente giraba. Le debía mucho. Blake terminó su bebida de un trago. Suficiente, respondió enigmáticamente. Suficiente para hacerme desear no haberlo conocido jamás. Mientras tanto, en el coche salón, Madame Dubois se sentaba como un retrato de elegancia. Sus dedos enguantados acunaban un cigarrillo con delicadeza, su mirada lejana, mientras observaba el paisaje borrarse en la oscuridad. Agatha se acercó, y la francesa la recibió con una sonrisa ensayada. Señorita Marple, dijo su tono cálido pero distante. ¿A qué debo el placer? La respuesta de Agatha fue medida. Su tono tranquilo, aunque con intención. No lo llamaría un placer, madame. Este terrible asunto con el doctor Harrington nos pesa a todos. Pensé en distraerme un poco con una buena conversación. Dubois soltó una risa leve y divertida, exhalando un penacho de humo. Una elección sabia, aunque debo admitir, añadió con tono más bajo, mis pensamientos no están lejos del asunto. Los tratos del doctor Harrington no siempre fueron irreprochables. Agatha se inclinó ligeramente interesada. ¿Qué clase de tratos?, preguntó, suave pero con firmeza. La sonrisa de Dubois se afiló, sus ojos brillaban con algo más que simple diversión. Las ambiciones de Harrington se extendían más allá de la academia, respondió con desdén. Tenía gusto por lo exótico, particularmente artefactos de procedencia cuestionable. No es ningún secreto en ciertos círculos que recurría al mercado negro para adquirirlos. Las agujas de Agatha se detuvieron a mitad de clic. Seguramente no, murmuró, fingiendo incredulidad. Seguramente, repitió Dubois, con una sonrisa depredadora. El artefacto en su poder. ¿Cómo lo llamaban? El ídolo maldito. Un premio sin duda, pero uno por el que podría haber pagado. Y no solo con dinero. La mente de Agatha se aceleró mientras procesaba esta información. Un hombre con secretos, deudas y enemigos, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. No es de extrañar que pareciera más grande que la vida. Las piezas estaban cayendo en su lugar, pero el rompecabezas estaba lejos de ser completo. El misterio de la muerte del doctor Harrington y el artefacto perdido comenzaban a desmoronarse, pero cuanto más profunda cavaba Agatha, más intrincado y peligroso se volvía. Más grande que la vida, tal vez, dijo Dubois, sus dedos aplastando elegantemente el cigarrillo en el cenicero, un gesto que hablaba más de despido que de desdén. Pero como todos los hombres, al final, las palabras colgaban en el aire. Su peso se asentaba fuertemente en el carro de salón con poca luz, mientras el tren cortaba a través del oscuro campo de Anatolia, sus ruedas tarareando constantemente contra las vías. Agatha Marple se sentó una vez más, sus agujas de tejer moviéndose rítmicamente con la procesión silenciosa de sus pensamientos. Cada uno de sus pasajeros, cada uno de sus motivos, el tranquilo resentimiento de Montague, las amargas quejas financieras de Blake, el conocimiento velado del mercado negro de Dubois, todo se tejía en un tapiz de intriga, tirando más y más apretado, revelando más complejidad con cada momento pasajero. En algún lugar de ese laberinto de sospecha y secretos, la verdad esperaba ser descubierta, y Agatha sabía que se necesitaría poco más que paciencia para desentrañarlo. Las luces del tren parpadearon suavemente mientras avanzaba hacia su próximo destino, y con el sol poniente que arrojaba un brillo dorado a través de las ventanas del auto de observación, Agatha volvió a la doctora Evelyn Montague, quien se sentó ante ella, doblando a regañadientes los rincones del misterio juntos. Se llama el ídolo de Cadés, dijo Montague, su voz tan crujiente y controlada como el collar con almidón de su blusa.
Una pequeña figura tallada, no más de 6 pulgadas de altura. La doctora Harrington afirmó que fue recuperada de un sitio de templo en Siria, aunque hizo una pausa, sus labios presionando firmemente como si estuviera conteniendo algo más que solo palabras. No hay forma de verificar esa afirmación. La aguda mirada de Agatha no se perdió nada, atrapando el breve parpadeo de la amargura en la expresión de Montigue. ¿Dudas de su autenticidad?, preguntó, su voz suave pero insistente. El suspiro de Montigue era audible. La frustración se filtraba a través de las grietas de su compostura. Harrington era más showman que erudita, respondió, sus palabras recortadas pero señaladas. Sabía cómo cautivar a una audiencia, pero sus métodos, eran dudosos en el mejor de los casos. La procedencia del ídolo es sospechosa, por decirlo menos. Ella dejó que las palabras persistieran, sus implicaciones colgando pesadas entre ellas. Agregó Montigue con una ligera mueca. Se está el asunto de la llamada maldición. Los ojos de Agatha parpadearon de interés. ¿La maldición?, replicó, su voz una mezcla de curiosidad y escepticismo. Montigue agitó su mano despectivamente, pero había una sombra en sus ojos. Tonterías supersticiosas, dijo, como si la misma mención fuera de ella. Se dice que el ídolo trae una desgracia a cualquiera que lo posea. A Harrington le encantaba embellecer tales cuentos. Hizo que sus descubrimientos fueran más comercializables. La mirada de Agatha se agudizó. ¿Pero no crees en la maldición?, presionó, su tono gentil pero sondeando. Los labios de Montigue se acurrucaron en una sonrisa apretada. Por supuesto que no, respondió con firmeza, pero las maldiciones tienen una forma de atraer problemas, especialmente cuando artefactos como este terminan en las manos equivocadas. Coleccionistas, distribuidores delincuentes, es un negocio sórdido, y Harrington sabía muy bien. Agatha asintió lentamente, su mente funcionando rápidamente mientras absorbía las implicaciones de las palabras de Montigue. El ídolo, con sus orígenes dudosos y la cuestión de su autenticidad, pintó el retrato de un hombre que había prosperado en el espectáculo, pero también de alguien cuya avaricia e inclinación por el engaño lo habían llevado a aguas turbias y peligrosas. Pero había más, una sombra debajo de la superficie. Gracias, doctor Montigue, dijo Agatha, ofreciendo una leve sonrisa. Has sido de gran ayuda. Cuando Montigue regresó a su cabaña, Agatha permaneció en el auto de observación. Sus pensamientos rodeaban al ídolo como un halcón en busca de su presa. Un artefacto maldito, un asesinato, una reliquia faltante. Faltaban muchas piezas del rompecabezas, pero un detalle se destacó, tan claro como la puesta de sol afuera. Si Harrington hubiera poseído el ídolo, ¿dónde estaba ahora? Y siquiera había sido el verdadero artefacto. Para empezar, el corredor fuera de la cabaña de Sir Julian Blake estaba inquietantemente en silencio, salvo por el zumbido suave del motor del tren. Agatha se detuvo a las afueras de la puerta, su mano enguantada flotando sobre el mango de latón, sopesando sus opciones. Blake se había excusado antes, reclamando un dolor de cabeza, y Agatha sospechó que no regresaría en el corto plazo. El momento era perfecto, una oportunidad rara que no podía permitirse desperdiciar. Su corazón se aceleró cuando abrió la puerta, su mente ya calculando los riesgos y las recompensas de lo que podría encontrar en el interior. La cabaña estaba amueblada con buen gusto, minimalista pero innegablemente elegante. Un espacio acorde con un hombre de la considerable estatura de Sir Julian Blake. Era el tipo de habitación que hablaba de riqueza y buen gusto sin ser ostentoso, con tonos apagados y muebles pulidos. Agatha Marple se movió silenciosamente a través del espacio, cada paso medido. Sus ojos se lanzaron sobre la habitación,
alerta a cualquier detalle que pudiera parecer fuera de lugar. Sus instintos estaban finamente sintonizados, perfeccionados por años de desentrañar misterios, y no le pasó mucho tiempo detectarlo. Un pequeño cajón en el mostrador de escritura estaba ligeramente apartado, y adentro, escondido entre papeles cuidadosamente apilados, colocaba un vial de vidrio. Su tapón estaba ausente, y cuando Agatha lo recogió, lo sostuvo hasta la luz. Sus ojos afilados escaneaban el residuo en la parte inferior. Era débil pero inconfundible. El veneno. Su pulso se aceleró cuando se establecieron las implicaciones. El veneno se había utilizado, sin duda, pero su mente inmediatamente comenzó a separar la escena. Se sentía casi demasiado conveniente, demasiado perfectamente ubicado. Sir Julian Blake era un hombre de considerable inteligencia. No sería tan descuidado como para dejar una pista tan incriminatoria a la vista, a menos, por supuesto, que quisiera que alguien lo encontrara. Los labios de Agatha presionaron en una línea delgada, mientras reemplazaba el vial cuidadosamente en el cajón, su mente zumbando con preguntas. ¿Por qué alguien dejaría una evidencia tan condenatoria tan fácilmente accesible? ¿Fue esto parte de un juego más grande? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un débil crujido detrás de ella, un sonido tan sutil que le envió un escalofrío por la columna vertebral. El cuerpo de Agatha se tensó, todos los sentidos en alerta máxima mientras se daba la vuelta rápidamente. Allí, parado en la puerta, estaba Madame Dubois, su expresión una máscara de diversión fría. «Señorita Marple», dijo sin problemas, deslizándose en la habitación con la gracia de alguien que había dominado durante mucho tiempo el arte de la elegancia. «No te llevé por el tipo de espejo». Agatha le ofreció una sonrisa educada, pero internamente, su mente estaba acelerando. La habían atrapado, pero no estaba a punto de renunciar a ningún terreno. «Curiosidad, señora», respondió uniformemente, su tono suave y controlado. «Es un hábito mío». La mirada de Dubois parpadeó momentáneamente hacia la mesa de escritura. Un destello sutil de algo, ya fuera agresión, o tal vez algo más oscuro, brillando en sus ojos antes de que sus labios se curvaran en una sonrisa débil y conocida. «Qué cierto», murmuró. «Pero ten cuidado, señorita Marple. La curiosidad puede ser peligrosa». Con esas palabras crípticas, Dubois giró sobre su talón y salió de la habitación, dejando a Agatha de pie allí, sola con sus pensamientos una vez más. ¿El vial del veneno era real o simplemente otra parte de una artimaña cuidadosamente elaborada? Esa pregunta le dio a Agatha, mientras se quedaba quieta en la habitación. Sus pensamientos giraban. Sin embargo, una cosa era segura, el juego estaba lejos de terminar, solo estaba comenzando, y Agatha estaba decidida a ser quien desentrañara la red de mentiras y engaños, antes de que fuera demasiado tarde. Más tarde, el tren continuó su viaje, atravesando las montañas con el paisaje afuera cubierto de una neblina suave y brumosa. En el salón de primera clase, Agatha se sentó en una pequeña mesa cerca de la esquina, aparentemente absorbida en su tejido. El clic rítmico de las agujas se mezcló sin problemas con el zumbido suave de las conversaciones susurradas que llenaron la habitación. Sin embargo, Agatha no estaba tejiendo por placer. Sus orejas afiladas atraparon cada palabra intercambiada entre Sir Julian Blake y Madame Dubois. Sus voces fueron silenciadas, su conversación baja pero cargada de una energía que hablaba mucho. El tono de Dubois fue controlado, mientras que las respuestas de Blake fueron agudas, su jovialidad habitual, reemplazada por algo más protegido, más cauteloso. La tensión entre ellos era palpable, y Agatha sabía que lo que estaban discutiendo era importante. Podía sentir el peso de la conversación mientras escuchaba,
Las piezas del rompecabezas comenzaban lentamente a hacer clic en su lugar. Cuando Dubois finalmente se excusó e hizo su salida, Agatha se levantó de su asiento con propósito. No había tiempo que desperdiciar. Este era su momento. Se movió rápidamente para alcanzar a la mujer que acababa de salir del salón, sus pasos ligeros pero decididos. El resplandor de los apliques de latón arrojó largas y suaves sombras a lo largo del pasillo, y la mente de Agatha se aceleró con las posibilidades. ¿Qué juego estaba jugando Madame Dubois? ¿Era un mero espectador en este drama, o era algo más, un jugador con su propia agenda oculta? Mientras Agatha seguía a Dubois por el estrecho pasillo, no podía sacudirse la sensación de que este encuentro mantenía la llave para desentrañar todo el misterio. Cada instinto le decía que las respuestas se encontraban fuera del alcance, pero con cada paso, Agatha estaba un paso más cerca de descubrir la verdad. Era un juego de estrategia, de ingenio, y Agatha estaba decidida a superar a todos los demás a bordo de la línea Orient. Ella no tenía ilusiones. Esto no sería fácil, pero de nuevo, nada que valga la pena resolver nunca lo es. Las piezas del rompecabezas estaban dispersas a su alrededor, y cuando el tren se movió constantemente hacia su destino, Agatha Marpel estaba lista para armarlas. Estraide, Madame Dubois, comenzó Agatha, su voz tranquila, pero llevando un borde de intriga inconfundible. Me pregunto si podría molestarte por una palabra. Dubois se detuvo, su ceja se arqueaba muy ligeramente, como si pudiera sentir el cambio sutil en el aire. Señorita Marpel, tienes un talento para encontrarme en los momentos más curiosos, respondió ella. Su tono genial pero no cruel. Agatha ofreció una sonrisa educada, su expresión inmutable. La curiosidad es un hábito mío, me temo, dijo suavemente, un brillo de algo más agudo debajo de las palabras. Dubois la consideró por un momento, su mirada estable, antes de asentir. Muy bien, dijo, su voz suave como la seda. ¿Hablamos aquí, o preferirías algún lugar más privado? El salón será suficiente, respondió Agatha, señalando con un movimiento pequeño pero decidido para que regresaran a sus asientos. Una vez sentados, Agatha se inclinó ligeramente, su comportamiento desarmante pero decidido. Comenzó con la misma calidez que le había servido bien en tantas conversaciones antes, su tono informal pero apuntando. Madame Dubois, he estado reflexionando sobre la muerte repentina del Dr. Harrington. Una pérdida tan desafortunada, particularmente dado el artefacto que estaba transportando. La expresión de Dubois permaneció compuesta, aunque había un ligero endurecimiento de sus dedos en el borde de su silla. Es trágica, por supuesto, dijo, su voz medida, aunque algo en su mirada parpadeó. Sin embargo, si puedo decir, su reputación no era del todo intachable. La sonrisa de Agatha era apenas perceptible, una pequeña curva de sus labios que insinuaba algo más. De hecho, estuvo de acuerdo sin problemas, su tono no perdió ritmo. He escuchado susurros de que tenía la intención de vender el artefacto al llegar a París. Un esfuerzo bastante lucrativo, me imagino. El mundo del arte está lleno de tentación, señorita Marpel. Estoy seguro de que entiendes que tales rumores son comunes. Agatha asintió pensativamente, pero sus siguientes palabras fueron más agudas, más deliberadas. Oh, entiendo, pero también entiendo que has tenido tratos con el coleccionista Roland Basser. Su reputación en ciertos círculos es colorida, por decirlo menos. La compostura de Dubois vaciló solo por una fracción de segundo. Su mirada se estrechó muy ligeramente, y Agatha sintió el cambio, el momento en que la máscara cuidadosamente construida comenzó a resbalarse. «Estás bien informada», comentó Dubois, su tono aún tranquilo, aunque teñido de algo más,
tal vez sorpresa o cautela. La sonrisa de Agatha se profundizó, no con placer, sino con la satisfacción de una mujer que acababa de colocar la primera pieza de un complejo rompecabezas en su lugar. Uno debe ser cuando viaja en una compañía tan estimada, supongo, sin problemas, su mirada inquebrantable. Dime, madame, continuó, su voz bajando como si compartiera un secreto. ¿Crees que es posible que la muerte del doctor Harrington fuera menos sobre la rivalidad o los celos, y más sobre asegurar su tesoro para otro comprador? Dubois se recostó en su silla, con los dedos ahora perfectamente quietos, sin traicionar la tensión que había aparecido brevemente. Eso, la señorita Marple, dependería completamente de quién se beneficiaría, dijo suavemente, su voz atada con una ventaja casi imperceptible. Agatha asintió, satisfecha de que la semilla de la duda se había plantado, observando el breve parpadeo de la inquietud en los ojos de Dubois. Ella permitió que la conversación se desviara hacia temas más seguros y neutros, pero el aspecto que intercambiaron cuando se separaron hablaba volúmenes. Madame Dubois estaba escondiendo algo, y Agatha estaba más cerca que nunca de descubrirlo. Más tarde esa noche, Agatha se encontró sentada frente a la doctora Evelyn Montague en el automóvil comedor. Las dos mujeres hablaron en tonos silenciosos, su conversación enmascarada por el zumbido suave de otros comensales. La voz de Agatha, aunque suave, llevaba una corriente subterránea de urgencia. «Debo pedir su ayuda, doctora Montague», comenzó Agatha, su mirada estable. Por casualidad, tomó alguna fotografía del artefacto antes de la muerte del doctor Harrington. Montague parpadeó, sorprendida por la pregunta, pero no hubo dudas en su respuesta. «Sí, lo hice, como parte del proceso de documentación». «¿Sería posible verlos?», Agatha preguntó, su tono cortés pero insistente. Montague dudó, su mirada cautelosa, pero algo en el comportamiento tranquilo y seguro de Agatha parecía tranquilizarla. Después de un momento, ella asintió. «Los tengo en mi cabaña. Espera aquí». Montague regresó momentos después, un pequeño cuaderno de cuero en la mano. Dentro había varias fotografías, cada una cuidadosamente anotada. Agatha las tomó, sus ojos afilados absorbían cada detalle del ídolo. Las intrincadas tallas, la textura desgastada de la piedra, los tenues rastros de algo antiguo, y de otro mundo que parecía emanar de las imágenes mismas. Ella las estudió de cerca, cada imagen la metía más en el misterio. ¿Era realmente el ídolo de Kadesh, o era algo completamente diferente? Y si fuera, ¿por qué alguien había hecho todo lo posible para protegerlo? Las preguntas se acumularon. Cada una la llevó por un camino más oscuro y complejo. La sutil meteorización del ídolo, la marca distinta grabada en su base, era innegablemente fascinante. Agatha murmuró para sí misma, sus dedos rastreando suavemente los contornos desgastados del artefacto. Y sin embargo, ¿qué es?, Montague preguntó, su voz teñida de inquietud mientras veía el cuidadoso examen de Agatha. La respuesta de Agatha se produjo rápidamente cuando llegó a su bolso y recuperó un pañuelo bien doblado. Con una precisión deliberada, lo desplegó, revelando una pequeña figura, el ídolo que había sido recuperado de la cabaña de Harrington. Lo colocó junto a la fotografía que Montague había proporcionado y se inclinó, su voz baja pero resuelta. «Este no es el mismo artefacto». El aliento de Montague se enganchó, sus ojos se lanzaron entre los dos objetos. «¿Estás seguro?», preguntó, incredulidad en su voz. «Bastante», respondió Agatha, su tono firme e inquebrantable. «Las marcas son diferentes, los detalles son menos precisos, esta es una réplica, y una pobre en eso». La cara de Montague palideció, el peso de la realización se asentó en gran medida sobre ella. Las palabras de Agatha,
cortaron el aire con escalofriante claridad. Entonces falta el verdadero artefacto, terminó, y probablemente la clave de todo este misterio. El suave mecedor del tren continuó mientras avanzaba durante la noche, el ruido rítmico de las ruedas amplificando la tensión en el pequeño compartimento. Agatha sintió la gravedad de su descubrimiento presionando sobre ella, cada clic de las ruedas subrayando el hecho de que el intercambio de ídolo no había sido un accidente, y ha sido deliberado, calculado y conectado. A la muerte de Harrington, quien había orquestado esto, no estaba solo tratando de cubrir sus huellas. Ellos tenían unas Agatha Maremel, con el zumbido del tren como su única compañera. La mente de Agatha se aceleró, mientras se movía hacia el auto de equipaje, sus pasos en silencio contra la gruesa alfombra. El peso de la revelación sobre el ídolo roía sus pensamientos, cada paso acercándola a una verdad que sabía estaría llena de peligro. Cuando entró en el auto de equipaje con poca luz, el aire pareció cambiar. El débil aroma de madera pulida y cuero se mezcló con el espejo frío y metálico de acero, y el espacio parecía crecer inquebrantablemente quieto. Las pilas de troncos y maletas se alzaban como centinelas silenciosas, sus formas lanzaban sombras largas y misteriosas debajo de la tenue luz superior. Agatha hizo una pausa, sus ojos afilados escaneaban el espacio estrecho. Sus instintos gritaban que no estaba sola. Un cambio sutil en la atmósfera, una presencia que no era del todo visible, pero inconfundiblemente real, hizo que su corazón se acelerara. La expresión de Agatha permaneció tranquila, pero sus sentidos aumentaron, cada parte de su mente alerta. Ella dio un paso adelante, su mano enguantada cepilló el borde de un tronco, el más leve de los sonidos, una pisada tal vez, que se calculó detrás de ella. ¿Quién está ahí?, llamó, su voz estable, con el peso de la autoridad. El silencio que siguió fue sofocante, roto solo por el zumbido rítmico del tren que se aceleraba durante la noche. Luego vino el inconfundible crujido de una puerta que se cerró, seguido del repentino parpadeo y la atenuación de la luz superior. El auto se sumergió en la sombra, y la mente de Agatha se aceleró. Quien estuviera allí tenía la intención de atraparla. La pesada puerta al corredor había sido cerrada con un clic decisivo. La cerradura se colocó en su lugar. «Ah», murmuró Agatha en voz baja, una diversión seca coloreando su voz a pesar de la situación. «Qué reflexivo». Las sombras parecían cerrar mientras se movía con cautela más profundamente en el auto. Sus sentidos se ajustaban agudamente a cada detalle. Podía sentir el frío del aire nocturno que se filtraba a través de las delgadas paredes del tren. El débil susurro de tela a ella dejaba una sutil advertencia de que no estaba sola. El asesino, o quien estaba esperando, esperaba que pánico en pánico, esperando que se hiciera un objetivo fácil. Pero Agatha Marpel no se asustaba, se movió con calma deliberada, cada paso medido, su mente tan aguda como siempre. El juego había cambiado, y Agatha estaba decidida a ganarlo. El aliento de Agatha se mantuvo estable, sus sentidos afilados como siempre. La figura en las sombras se movió con precisión misteriosa, lanzando desde la oscuridad como un espectro, una imagen fugaz de una figura envuelta en tela oscura, su rostro escondido debajo del borde de un sombrero ancho. Pasó por su mente, la figura se abalanzó, pero Agatha había anticipado el movimiento, sus instintos afilados. En un movimiento fluido, se dejó de lado, su pequeño marco sorprendentemente ágil para su edad. El hombro del asaltante colisionó con una imponente pila de equipaje, enviando una cascada de baúles chocando al piso. El ruido reverberó a través del auto estrecho, amortiguando la rápida retirada de Agatha hacia la puerta. Sus dedos encontraron la cerradura, tocando brevemente en el caos antes de abrirla con un chasquido determinado. La puerta crujió mientras balanceaba a hallar,
y una astilla de luz del corredor más allá de la habitación oscura. Con una mirada final hacia la figura sombreada, Agatha se deslizó, golpeando la puerta cerrada detrás de ella, y bloqueándola en un movimiento fluido. Hizo una pausa por un momento, su pulso aún estable, y como si el peligro nunca hubiera sido, se volvió para ver al mayordomo acercarse. Sus ojos asustados se encontraron con los de ella. «Señorita Marple», exclamó, su voz teñida de preocupación, «estás bastante bien». Agatha se enderezó, ajustando su sombrero con la facilidad de alguien que había visto mucho peor. Su compostura nunca vaciló. «Bastante gracias», respondió ella con una sonrisa educada. «Aunque le sugiero que alerte al conductor, hay alguien en el auto de equipaje que no debería estar allí». La cara del mayordomo se agotó de color, pero él asintió rápidamente, apresurándose para ejecutar sus instrucciones. Agatha se paró en el corredor por un breve momento, su mente calculando, uniendo los fragmentos de lo que acababa de ocurrir. El intento de su vida, se dio cuenta, confirmó un detalle crucial: el asesino sabía que se estaba acercando a la verdad. Una sonrisa débil y conocida tiró de sus labios, mientras ajustaba sus guantes y se giró para caminar hacia su compartimento. El juego había dado un giro oscuro, pero Agatha Marple no tenía intención de retroceder. Su resolución solo se había fortalecido. Las sombras en este tren eran profundas, pero estaba decidida a llevar a todas y cada una de ellas a la luz. El auto comedor, cuando entró, estaba inquietantemente tranquilo. El murmullo habitual de conversación había desaparecido, reemplazado por un silencio tenso y fuerte. Los pasajeros se sentaron en posturas rígidas y quietas. Sus ojos se lanzaron hacia el otro extremo del automóvil, donde el conductor estaba al lado del doctor Evelyn Montague. La cara de Montague estaba pálida, su postura resuelta, un marcado contraste con los susurros de la acusación girando a su alrededor. Agatha se sentó cerca de él, retrocediendo del auto. Sus ojos se estrechaban mientras ella observaba la escena. El conductor levantó un pequeño vial de vidrio, su contenido apenas visible, un débil residuo que se aferraba al fondo. «Me arrepiento de esto, doctor Montague», dijo el conductor, su voz pesada con el peso del momento, «pero la evidencia es convincente. Este vial se encontró en su kit médico». «Eso es absurdo», espetó Montague, su voz firme. «No niego que sea mío, pero es estándar que un médico lleve tales artículos. Eso no me convierte en un asesino». Un murmullo bajo se extendió a través de los pasajeros reunidos, una mezcla de curiosidad y sospecha que colgaba gruesa en el aire. Agatha, todavía sentada con una aguja de tejer en la mano, observó con un gran interés. Sus pensamientos, como siempre, cortaban la creciente tensión como una cuchilla. «Evidencia convincente. Tal vez», Agatha habló al fin, su voz tranquila pero llevando una autoridad innegable, que silenció la habitación. «Pero circunstancial, no obstante». Todos los ojos se volvieron hacia ella, mientras se levantaba, el peso de sus palabras colgando en el aire como un desafío. El comportamiento de Agatha Marple permaneció inquebrantable cuando se enfrentó al director, su postura tranquila pero dominante. «Dime, señor director», comenzó, dando un paso adelante con una autoridad tranquila. «¿Fue descubierto este vial a la vista?» El conductor dudó, sus ojos se lanzaron nerviosamente antes de responder. «Se encontró durante un control de rutina de las pertenencias del doctor Montague». El tono de Agatha se agudizó, su mirada inquebrantable. «De hecho», dijo, deteniendo el efecto, «y sin embargo, si me inclinara a cometer un delito así, no dejaría un elemento tan incriminatorio en mi propia posesión, y mucho menos donde podría descubrir tan fácilmente. Lo haría». El peso de sus palabras colgaba en el aire, y los ojos de Montague,
parpadearon con algo similar a la gratitud cuando los murmullos alrededor del auto cambiaron. La sospecha que una vez se había aferrado a ella ahora tenía un tono de duda. El director, visiblemente inquieto por el giro de los eventos, se aclaró la garganta. El asunto es grave, señorita Marple, no es simplemente una conjetura. La respuesta de Agatha fue suave y deliberada. Precisamente porque la conjetura no debería conducir a una conclusión apresurada, señor director. Si desea resolver este crimen, sugiero que miremos más allá de la superficie. Más tarde, Agatha encontró consuelo en el tranquilo santuario del auto de observación. El débil brillo de linternas bailaba del vidrio pulido, lanzando sombras largas contra la oscuridad impenetrable afuera. Su mente se aceleró, un laberinto de posibilidades que se unían, mientras consideraba todos los ángulos del caso. Ella no estuvo sola por mucho tiempo. Sir Julian Blake, un vaso de brandy en la mano, y un curioso brillo en sus ojos, se le acercó con un aire de intriga tranquila. Señorita Marple, dijo, alzando el asiento frente a ella, tienes un talento para crear dudas. La expresión de Agatha siguió siendo leve, aunque su voz era estable. Es un talento nacido de necesidad, respondió ella. El doctor Montague no es el único en este tren con secretos. Después de todo, los labios de Blake se criticaron en una sonrisa de conocimiento. Harrington, ¿quieres decir? Agatha asintió. Sus ojos se estrechaban ligeramente. Sospecho que tenía bastantes. La cara de Blake se oscureció ante la mención del difunto doctor Harrington. Sospechas correctamente, dijo Agatha, su tono ligero pero señalado. Dime, Sir Julian. Conocía las tendencias creativas del doctor Harrington. Blake levantó una ceja. La mirada de Agatha permaneció fija. Digamos que tenía una inclinación por adquirir artefactos de autenticidad cuestionable, dijo con cuidado, y por inflar su valor a través de menos que medios honestos. La expresión de Blake se volvió más seria, las sombras de su propia participación parpadeando al borde de sus pensamientos. Un genio en su campo, murmuró, pero siempre con un ojo para lo dramático y lo lucrativo. Agatha asintió pensativamente. Su mente reunió las piezas del rompecabezas. Tales prácticas crean enemigos, dijo en voz baja. ¿No crees, rivales, acreedores, incluso cómplices que podrían haberse sentido menospreciados? Blake cayó en un silencio contemplativo, girando su brandy. Su mirada se volvió distante, perdida en el pensamiento. La mente de Agatha se agudizó con claridad. Las falsificaciones de Harrington no fueron meros pasos en falso académicos, eran las semillas de un resentimiento más profundo, tal vez incluso asesinatos. Pero ¿quién de los pasajeros tenía tanto el motivo como los medios para terminar con su vida? La respuesta le llegó más tarde, en forma de equipaje de Madame Dubois. Agatha había esperado pacientemente el momento adecuado, deslizándose silenciosamente en la cabaña del dúo, mientras la mujer estaba ocupada en otro lugar. La habitación, como se esperaba, era un reflejo de su ocupante, telas estampadas en riqueza, el menor rastro de perfumes costosos persistentes en el aire, pero era el mal troncal cerca del pie de la cama que captaba la atención de Agatha. Con las manos practicadas, se movió rápidamente y en silencio, sus pensamientos se centraron por completo en el contenido escondido dentro. Cada momento parecía estirarse mientras trabajaba, el silencio a su alrededor amplificando las apuestas de lo que podría encontrar. Aleta de Agatha Gers era ágil, sus movimientos prácticos y eficientes mientras trabajaba rápidamente a través del compartimento oculto del baúl. Su experiencia con tales compartimentos ocultos le dio una ventaja, y después de una presión sutil a lo largo del lado del baúl, un panel oculto cedió, revelando sus secretos. En el interior,
encontró un vial idéntico al que se plantó anteriormente en el kit médico del Dr. Montigue. Un descubrimiento escalofriante que envió un rápido escalofrío de realización a través de ella. Pero fue la vaina de letras junto al vial lo que realmente llamó su atención. El nombre Roland Basser se destacó, un notorio distribuidor de artefactos robados cuya presencia en el tren no había sido más que una sospecha distante. Hasta ahora, el corazón de Agatha se aceleró mientras escaneaba las letras incriminatorias. Describían negociaciones secretas para un ídolo valioso, promesas de pago en su entrega y amenazas veladas en caso de que algo interfiera con el acuerdo. Estaba claro ahora Madame Dubois había estado en cahoots con Basser, y ella tenía todas las razones para silenciar a la doctora Carrington antes de que pudiera exponer sus tratos ilícitos. Agatha reemplazó cuidadosamente los artículos. Su mente se aceleró mientras salía de la cabaña. No había duda en su mente ahora. Dubois estaba en el corazón de esta torcida conspiración. Pero como siempre, el siguiente movimiento sería crítico. Dubois, a pesar de su astucia, había subestimado un factor crucial: la resolución de Agatha Marpel. El gran salón del Orient Express, cuando el tren se acercó a su parada final, brillaba con opulencia. Los candelabros de cristal bañaron la habitación con un brillo suave y dorado, la tapicería de terciopelo rica y acogedora, y las barandillas de latón brillaban a la luz, aunque la tensión en el aire era palpable. Los pasajeros se sentaron en silencio, anticipación en sus caras pálidas, bajo el cálido resplandor de la habitación. En el centro de todo se encontraba Agatha Marpel, su pequeño marco enmarcado por las grandes ventanas que bordeaban las colinas iluminadas por la luna más allá. Con una precisión tranquila, ajustó sus guantes, sus ojos escaneando la habitación antes de hablar. Su voz, tranquila pero dominante, rompió el silencio. «Damas y caballeros», comenzó, «nos encontramos al final de un asunto muy desafortunado. El asesinato del Dr. Harrington, aunque trágico, no estuvo exento de lógica o propósito. Esta noche, tengo la intención de dejar al descubierto la verdad». Un murmullo se extendió por la habitación cuando las palabras de Agatha se hundieron. Madame Dubois se sentó, sus manos dobladas elegantemente en su regazo, aunque su rostro traicionó solo una suave curiosidad. Sir Julian Blake se inquietó con sus gemelos, y la mirada de acero del doctor Montigue parpadeó entre alivio y cansancio. La voz de Agatha sonó una vez más, ahora más firme. «La clave de este misterio», continuó, «es el artefacto que el Dr. Harrington mostró con orgullo, o más bien, lo que él decía mostrar, porque, como descubrí, el ídolo encontrado en su cabaña era una falsificación, un hecho mucho más significativo de lo que me di cuenta originalmente». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación tensa. La falsificación, ya verán, no fue un accidente, era parte de un plan cuidadosamente orquestado para desviar sospechas y allanar el camino para un esquema mucho más lucrativo. La sonrisa de Madame Dubois vaciló, sus nudillos se apretaron contra los lujosos reposabrazos de su silla. Agatha dio un paso adelante, su mirada capturando a la mujer que había escondido tan cuidadosamente sus pecados. Desde el principio, la llamada maldición que rodeaba al ídolo era una cortina de humo, una historia hecha para infundir miedo y engañar a los curiosos. ¿Y quién mejor para explotar esa superstición que tú, Madame Dubois? La sala inhaló colectivamente, el aire lleno de anticipación. La compostura de Madame Dubois se rompió por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente, su risa fresca sonando. «Señorita Marpel», dijo con un tono agudo y helado, «me temo que tu imaginación se ha vuelto loca». La cara de Madame Dubois se apretó, sus labios se endurecieron en una sonrisa forzada mientras se enderezaba en su asiento,
tratando de mantener un aire de indiferencia. ¿Huir contigo?, preguntó, su voz teñida de incredulidad. ¿Qué posible motivo podría tener? Los ojos de Agatha brillaron con la tranquila confianza de alguien que ya había reunido los fragmentos finales de un rompecabezas. Sus labios se curvaron en una sonrisa débil pero conocida. Cada motivo, Madame Dubois, respondió sin vacilar, su voz firme y decidida. La historia del Dr. Harrington de adquirir y vender artefactos de procedencia cuestionable era bien conocida, pero tú viste la oportunidad de girar sus hábitos a tu beneficio. El artefacto, genuino e invaluable, se cambió por una falsificación antes de que el viaje comenzara. El verdadero ídolo estaba destinado a ser entregado a Roland Basser en París, y tu correspondencia con él, cuidadosamente guardada en su lugar, revela el plan con bastante claridad, reveló sin titubeos. La compostura de Madame Dubois vaciló ligeramente, aunque permaneció en silencio, su expresión endureciéndose en una máscara de desafío. Agatha siguió adelante, su tono inquebrantable. Y el asesinato no fue simplemente un crimen de oportunidad, era un mal necesario, algo para garantizar que la verdad nunca saliera a la luz. La jactancia del Dr. Harrington lo hizo vulnerable, posado escondido en un vial idéntico al kit médico del Dr. Mon, se usó para silenciarlo durante la cena. Convenientemente, cambió la sospecha al Dr. Mon. Sir Julian Blake, pálido pero incrédulo, se inclinó hacia adelante. Las puertas cerradas del tren hicieron que fuera demasiado fácil enmarcar a alguien más, particularmente a un colega con un motivo claro para resentir al Dr. Harrington. El Dr. Mon exhaló bruscamente, su rígida postura relajando solo un toque por primera vez esa noche. Era la portada perfecta, continuó Agatha. Una cortina de humo, una historia para invocar miedo y engañar a los curiosos. ¿Quién sospecharía de una avaricia tan cuidadosa y calculada cuando una maldición podría cargar con la culpa? El tren se desaceleró cuando se acercó a su próxima parada, una estación tranquila con la luz de gas parpadeante, y la atmósfera dentro del auto de salón se acumuló con anticipación. Agatha respondió, su voz tranquila pero firme. Tus cartas a Basser, el vial oculto de veneno y la falsificación en sí son suficiente prueba. La justicia no requiere una confesión, solo evidencia. Los oficiales se movieron, escoltando a Madame Dubois fuera de la habitación mientras los pasajeros restantes miraban en un silencio atónito. ¿Juntos?, preguntó Agatha, su voz llena de asombro. La codicia y la ambición tienen una forma de revelarse, incluso cuando uno trata de esconderlos. Mientras el tren se acercaba a París, Agatha miró las luces de la ciudad que se acercaban, sus pensamientos aún perdidos en el caso. Dejaba atrás un rastro de secretos, mentiras y justicia servida.